Cuando yo tenía 15 años empecé a hacer drogas Um, and it first started with just weed, y empecé como con marihuana, así nomás. but then it led to a lot of worse things. Pero luego empecé a consumir un montón de otras cosas más fuertes And to me, it didn't matter what it was, y a mí no me importaba qué droga fuera, how dangerous it was. qué tan peligrosa fuera. As long as I was feeling something, that's all that mattered. Mientras me hiciera sentir un poco lleno, con eso era suficiente. And at that point in my life, my relationship with my parents Y en ese punto mi relación con mi familia was at its absolute worst. era absolutamente la peor. But things just got worse. Las cosas se seguían poniendo peor y peor. When I was 17 years old, Y cuando tenía 17 años, one of my friends, Joe, uno de mis amigos que se llamaba Joe he asked me one day where he could buy some drugs. vino y me preguntó, oye, ¿dónde puedo comprar algunas drogas? So I told him who to get it from, Y yo le dije a dónde podía ir, a quién se las podía comprar, where to get it, dónde las podía agarrar, how good it was going to be. qué tan buenas estaban. And so then he bought it. Y entonces él fue y las compró. He went home, Su amigo se fue a la casa, he took it, then went to bed. se las tomó y se fue a dormir. So I woke up the next morning Y entonces yo desperté el día siguiente en la mañana to one of my other friends texting me. y cuando yo miro el teléfono, otro de mis amigos me había mandado un mensaje. It was about 30 messages or more. Eran como 30 mensajes o más. And he said, Judah, Y él dijo, hey, Judah, Joe just overdosed, tu amigo, acaba de tener una sobredosis and his brain is on the verge of collapsing. y su mente está a punto de colapsar. And the doctors don't know if he's going to survive. Y los doctores no creen que vaya a sobrevivir. So I was the one who told him where to get it. Y yo había sido el que le dijo dónde comprarlas. I was the one who told him how good it was going to be. Yo fui el que le dijo a mi amigo qué tan buenas estaban las drogas. He put his trust in me, Él había puesto su confianza en mí and now he's on the verge of death. y en ese momento él estaba a punto de morir. And at that point in my life, En ese punto de mi vida, my parents completely lost trust in me. mis familiares habían perdido toda confianza en mí. My friends didn't want to be around me. Mis amigos no querían estar alrededor de mí. No one was caring for me. A nadie le importaba yo. And the police even got put into the Y situation. de hecho, pues la policía entró en el problema And I could have been arrested. y yo pude haber sido arrestado. And I remember coming home after work the day after. Y yo recuerdo cuando yo estaba regresando del trabajo un día después de que esto pasó, I was so depressed. yo estaba bien depresivo, I was so overwhelmed with what was happening. estaba bien abrumado con todo lo que había pasado. I started to become suicidal. Empecé a tener pensamientos suicidas And I thought to myself, y yo me dije a mí mismo, not one person can help me pull me out of this. nadie me puede sacar de esto en lo que estoy metido. There is no one. Nadie me puede It's sacar de over esto. for me. Ya se acabó para mí. But then I remembered someone who I ran from for years. Pero yo recordé a alguien de quien había corrido por años. Someone who was always there that my parents told me. Alguien que siempre había estado ahí, que mis familiares me lo habían dicho. But I just never listened. Pero yo nunca escuché. But I thought to myself, Pero yo me dije a mí mismo, I guess it wouldn't hurt. supongo que ahora sí tengo que ir a él. So I prayed to Jesus. Así que oré a Jesús And I asked him, y le pregunté, God, I am the last person you want to hear from right now. Dios, yo sé que eres la última persona de la que quieres escuchar ahorita. I ran from you for years. Corrí de ti por años, I spat on your name. blasfemié en tu nombre. I disrespected my parents for it. Siempre fui irrespetuoso a mis familiares por lo mismo. But Jesus, Pero Jesús, if you could please heal my friend. si tú puedes sanar a mi amigo, If you could please take away the charges from the si police. puedes hacer que todas esas demandas que tengo por lo mismo, las que se vayan, If you could restore my life, si puedes restaurar mi vida, I promise you te prometo that I will follow you the best way I know how que to. te voy a seguir de la mejor manera que yo sé. Then all of a sudden I collapsed on the floor. I collapsed. Y en ese momento yo me colapsé, me caí en el piso. And it felt like someone was pushing down on me. Y yo sentía como si alguien me estuviera empujando hacia abajo. And I just couldn't move. Y no me podía mover. And then I heard a voice. Y escuché una voz, It was a very soft voice. pero una voz bien suave, It was a voice of authority pero una voz con autoridad and a voice of peace. y una voz de paz también. He said, Judah, Y que me decía, ayuda, you are forgiven. eres perdonado. Welcome home, my son. Bienvenido a casa, hijo.
I woke up the next morning Desperté el día siguiente and my friend's brain, y la mente de mi amigo, which should have shut down, que estaba a punto de apagarse, de colapsar, was completely healed estaba overnight. sanada completamente. And the police charges that were held against me Y las demandas que yo tenía de la policía en mi contra were completely dropped. ya se habían ido también. And my entire situation that was held against me Y todas estas cosas que estaban en contra de mí was dropped instantly se habían ido así en un momento, because I called on the name of Jesus. porque yo llamé al nombre de Jesús And he heard me y Él me escuchó and he blessed me. y Él me bendijo. So I just want to encourage you people in here Así que quiero animar a todos los que están aquí, that no matter how hard you look into the world for fulfillment, que no importa qué tan duro busques llenar tu corazón en el mundo, you're not going to find it. nunca lo vas a lograr, It's not there, porque no lo tenemos que buscar ahí. no matter how hard you try. No importa qué tan duro intentemos, There is only one solo hay uno that can give you that fulfillment, que te puede dar ese gozo y te puede llenar, that can give you that peace and joy. que te puede dar esa paz y ese gozo, His name is Jesus. y su nombre es Jesús. And he is always there for you, Y siempre está ahí para ti. no matter how hard it gets, No importa qué tan dura sea la situación, no matter how overwhelming things may get. no importa qué tan abrumadoras sean las cosas, He's just a call away, solo está a una llamada de ti, always there to lend you a siempre hand. ahí para ayudarte. Thank you for listening. Gracias por escuchar. Wow. He escuchado ese testimonio como 1000 veces, pero siempre me impacta un montón, siempre me enseña algo nuevo, porque creo que la lección es clara, ¿no? Cuando uno busca en el mundo ese gozo, esa paz, ese amor que solo Dios te puede dar, estas son las consecuencias. Accidentes, muertes, depresión, todo este tipo de pensamientos. Así que creo que el ánimo que nos dio Yuda es muy claro, buscar en Dios, llenar nuestro corazón y no en el mundo. Gracias, Yuda. Ok, ahora tenemos otro testimonio por una chica que he visto cómo ha transformado su vida de una manera increíble. Yo digo, wow, qué tan rápido. A mí me tomó como 18 años. Y yo digo, no, esto solo es algo que Dios puede hacer, ¿no? Dios puede transformar las vidas así en un segundo. Así que ahora le voy a pedir a Abigail que pase aquí enfrente para que comparta su testimonio. Hello, Hola, I'm Abigail. me llamo Abigail Forgot. I'm here to share part of my testimony with you. y en esta noche estoy aquí para compartir parte de mi testimonio con ustedes. I grew up in a stable and secure Christian family. Crecí en una casa muy insegura e inestable. The only problem was that my family wasn't good at showing affection and love to each other. El único problema que había en mi familia es que eran muy malos mostrando amor el uno por el otro. I was a confused girl who wondered why her dad, Era una chica que estaba confundida y did you say it? Didn't treat her with the kind of love like my friend's dad did. yo era una chica que estaba confundida en por qué mi papá no me trataba en una forma en la que yo miraba que otros papás trataban a sus hijos. I started to look for the affection and attention that I lacked from my dad Yo empecé a buscar el amor y el afecto que yo no recibía de mi papá and boys. en chicos. Because of this, Y por esto, I started to hyperanalyze myself every day. Hyperanalyze. empecé a superanalizar cada cosa que pasaba conmigo I made note of everything I didn't like about my appearance y empecé a ver que cada cosa que no me gustaba de mi apariencia, and vowed to change it. yo la cambiaba inmediatamente. The pressure I felt to look perfect all the time La presión que yo tenía de ser perfecta a cada momento led to a constant cycle me llevó a un ciclo constante of eating disorders and self-image issues. de tener un desorden alimenticio y problemas en mi cuerpo.
About a half year ago, I was at my lowest. Hace como un año y medio o como hace un año antes, yo estaba en mi momento más bajo. I was living a life of sin, Estaba viviendo una vida de pecado. and although I may have looked like I was having a great time on the outside, Y aunque parecía que yo estaba viviendo un momento genial como por fuera, on the inside I was full of anxiety por dentro yo estaba llena de ansiedad at the fact that God could come back at any time. At the fact that God could come back at any time, y el hecho de que Dios podía venir en cualquier momento, and I would not be ready. yo decía, yo no voy a estar lista. My family was keeping tabs on me. Keeping tabs on me? Like, keeping watch over me. Mi familia siempre como que me estaba mirando, cuidándome, And soon expressed their concern y me mostraban como, me decían como lo que pensaban de esto que yo estaba haciendo, for me and the life I was living. por lo que yo estaba viviendo, ¿no? Como me decían la manera en la que estaba viviendo y las cosas que yo estaba haciendo. They sat me down for a chat. They sat me down for a talk. Ellos lo que hicieron fue que me hablaron y me dijeron que me sentara con ellos pues en la sala para tener una conversación sobre esto. And I soon broke down about how anxious I felt every day, Y pues empezamos a compartir de cómo yo me sentía muy ansiosa todos los días, about being scared to go to hell, cómo yo me sentía muy asustada de irme al infierno, but not knowing how to fully connect pero el no saber realmente cómo conectar and have a relationship with God. y tener una relación con Dios, ese era mi problema. A couple weeks after our talk, Como unas como unas semanas después de que tuvieron esta conversación, my family sat me down mi familia se volvió a sentar conmigo and put out the idea of me applying for a DTS at YWAM. y vinieron y me dijeron, y me pusieron la idea de que yo viniera y hiciera esta escuela misionera allí en Jocum, en Ensenada. They had seen how impactful this program had been Ellos habían visto qué tan impactante había sido este programa en la vida de muchos, on a few of the youth at our church, en todos los jóvenes que estaban en la iglesia en la que ellos iban. and they thought it would be a great experience for me Y ellos creyeron que podría ser una gran experiencia para ella, to start a meaningful relationship with God. para empezar una relación inmediata con Dios. Fast forward to 4 months ago, 4 meses después de esto, I was all packed up and ready to go. ya estaba yo bien lista, ya había empacado todo para irme a esta escuela. My dad dropped me off at the airport, Y mi papá me trajo al aeropuerto. and as we said our goodbyes, Y mientras mi papá me decía adiós, he said, "I'm proud of you, my girl." me dijo, estoy muy orgullosa de ti, hija. It may not seem like a lot to any of you, Y tal vez no parece como un momento mucho de amor, eso que le dijo, but to me it meant everything. pero para mí eso significó todo. I finally got the validation from my dad Finalmente había obtenido el valor que yo quería de mi padre, that I had been wanting my whole life. que yo había buscado toda mi vida. I went into my DTS feeling on top of the world. Yo fui a esta escuela sintiéndome en la punta del mundo, One thing I will say was that I was not prepared pero algo que yo voy a decir es que yo no me sentía preparada para esta escuela, for how intense it was going to be. por lo intensa que iba a ser la escuela. I was very much out of my comfort zone, Estaba realmente fuera de mi zona de confort and I started to dread going to classes in intercession. y empecé a ir un montón de oraciones e intercesiones que tenemos ahí en el programa en la escuela. I felt like I had already heard everything they were teaching, Y cada cosa que enseñaban, yo decía, yo ya he lastimado cada de esas cosas que ellos enseñan. because I grew up hearing it all in church. Porque yo dije, yo crecí sabiendo todo esto en la iglesia. I remember where things changed a bit for me. I remember one moment where things changed a bit for me. Recuerdo un momento cuando las cosas cambiaron para mí. One of my leaders was praying for me during intercession. Durante la oración, uno de mis líderes vino y empezó a orar por mí. Nothing specific, just prayer in general. Nada en específico, solo vino y empezó a orar por mí. He finished his prayer for me and started to leave, Empezó a orar por mí y se fue, but then leaned down and whispered in my ear,
Pero de repente escuché como un susurro en mi oído God will meet you where your earthly father did not. y era la persona diciéndome, Dios te quiere conocer y nunca te va a dejar. This was the first time I had ever felt Esta es la primera vez que yo sentí like God was trying to connect with me. que Dios estaba intentando conectar conmigo. I finished lecture phase with a bit of a different mindset. Terminé los primeros 3 meses de la escuela con una mentalidad muy diferente, And felt inspired and encouraged going into outreach. sintiéndome inspirada y motivada a venir a estos 2 meses del viaje misionero. One week into my outreach phase, Y ya que llevamos una semana en el alcance, que es lo que le llamamos al viaje misionero, I received a phone call that completely changed my life forever. recibí una llamada que me iba a cambiar la vida para siempre. It was my brother informing me Era mi hermano informándome that my dad had suddenly passed away. que mi papá había fallecido. The pain and sadness I felt in my heart was overwhelming. El dolor que yo tenía en mi corazón era muy abrumador. I didn't know how I can go on with my life without my dad. Yo ya no sabía cómo podía ir en mi vida sin mi padre. After the initial shock of this news Después de que yo estaba en shock por estas noticias wore off, o muy preocupada, I remembered what I was told those many weeks ago. recordé lo que se me había dicho semanas antes. God will meet you where your earthly father did not. Dios va a hacer lo que tu padre terrenal no pudo hacer. My sadness turned into peace and acceptance. Mi tristeza se cambió por paz. Instead of feeling mad at God for taking my dad away from me En vez de yo sentirme enojada con Dios porque se había llevado a mi padre, at such an early age, o I was filled with gratitude después de sentirme tan abrumada y enojada con Dios porque se había llevado a mi padre a una edad tan temprana que era la mía, that He had allowed me to experience que Él había permitido que yo pasara por esta experiencia, 19 years with Him as my dad, 19 años con mi padre. and that our last time together Y yo estaba agradecida porque Dios me había permitido estar 19 años con mi padre y mi último momento con mi padre, ended on such a good note. mi último momento con mi padre terminó en un momento muy bonito cuando fue que le dijo que estaba orgulloso de ella. I know for a fact that the only reason I'm handling my dad's death so well Y la única razón por la que yo estoy llevando bien la muerte de mi padre is because of God. es por Dios. He wants me to be here right now. Él me quiere aquí en este momento. I have learned that no amount of worldly validation He aprendido que el valor que me da el mundo and acceptance y la aceptación will ever compare to God's love for us. nunca va a estar comparada con el amor que Dios nos da a nosotros. I'm not sure what type of hurt any of you have experienced from this world, Y no sé qué tipo de experiencias ustedes tengan del mundo, que les han pasado en el mundo, but I want you to know that none of that is from God. pero quiero que sepan que todo ese tipo de experiencias malas no vienen de Dios. He will accept you as you are. Él te va a aceptar como tú eres también. He doesn't care about how you look, Él no le importa cómo tú te miras, how successful you are, qué tan exitoso eres, your past, tu pasado, or anything that you feel is too much for him to handle. o cualquier cosa que tú digas, no, esto es demasiado para llevárselo a Dios. God is calling your name, Dios está llamando tu nombre and he has a plan and purpose for each and every one of us. y Él tiene un plan y un propósito para cada uno de los que están aquí. Amén. Ay, Señor. Acabamos de escuchar este testimonio tan impactante de nuestra hermana, cómo a pesar de lo que le pasó, ella decidió regresar. Se fue, obviamente, a estar con su familia y regresó al viaje misionero. Y uno dirá, ¿cómo puede regresar a pesar de lo que le acaba de pasar? Pero ella lo dijo bien claro, solo gracias a Dios es que yo puedo cargar con todo esto. Y que yo esté aquí es porque Dios me quiere aquí. Y es una
lección muy grande de que no importa qué tan doloroso sea el momento, si nosotros nos recargamos en Dios, vamos a tener las fuerzas suficientes para salir de eso. Bueno, ahora vamos a pasar al plato fuerte. Ahora nuestro hermano Andrew va a predicar y así que le quiero pedir que pase. Lo podemos recibir con un aplauso para que se anime. Hello, everybody. Hola a todos. How's everybody doing? ¿Cómo están todos? Bien, bendecidos. That's good. I'm going to start off by praying. Voy a empezar primero que nada orando. Dear God, I just want to thank you for today. Padre, te quiero dar gracias por hoy. I want to thank you for everybody in this church. Te quiero agradecer por cada persona en esta iglesia. I just ask for help for my speaking, Lord. Te quiero pedir ayuda, Padre, para predicar. Ask that your word just flows through this church Que tu palabra pueda fluir en esta iglesia like a raging river. como un río. And ask that if there's any distractions, Y yo pido, Padre, que cada distracción that you can just take it away. las puedan alejar de sus mentes en este momento. Amen. Amén. Today I'm going to be talking Esta noche les voy a hablar sobre about spiritual warfare guerra espiritual and how the devil tries to hurt you y cómo el enemigo, el diablo, intenta lastimarnos and how you can defend yourself. y cómo podemos defendernos a nosotros mismos. I'm going to read from the scripture, Voy a leer un versículo, 1 Peter 5, Primer- verse 8. Primera de Pedro 5:8. Do you want me to read it? Stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Y dice, manténganse alerta. Ten cuidado del enemigo, el diablo, porque anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. I'm also going to read another verse, Voy a leer otro versículo, Ephesians 6, verse 12. Efesios 6:12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. This just shows me that there's a lot of spiritual warfare Esto me muestra a mí que hay muchísima guerra espiritual going around in this world, alrededor de este mundo. and that we are both physically Y aquí todos nosotros somos físicos, and spiritually on this earth. pero espiritualmente también en este mundo. Um, how can we battle? How can we battle well like the devil? Ujú. Y una pregunta es, ¿cómo podemos combatir al enemigo en una buena manera? First, we must acknowledge the elements Primero debemos reconocer los elementos, that are not of God in order, or Eh, not of God, los elementos con los que podemos defendernos in order to identify what is truth en orden para identificar qué es verdad and what is a lie. y qué es una mentira. Things like confusion, doubt, Cosas como confusión o duda, fear, el temor, ungodly desires deseos impíos, are not of the spirit and of the enemy. a los que son del enemigo y los que son de Dios. These could be within us. These could be within us, Esto podría estar en nosotros or seen within those who we are close to. o lo podríamos ver, todo este tipo de cosas las podríamos ver en personas que están alrededor de nosotros. Knowing your enemy's name, Y el saber, debemos saber el nombre de nuestro enemigo. Satan has many names in Scripture: El diablo tiene muchos nombres en las escrituras. destroyer, deceiver, El destructor, el que viene a robar gozo, father of lies, accuser, el padre de mentiras, acusador, tempter, Ten- lawless,
tentador and thief. y mentiroso. He does not make good people bad. He does not make good people bad. He does not make good people bad. Un segundito. Sorry, lo siento. You just right here. After thief. Él no hace a las malas personas buenas. He makes flawed people worse. Él hace incluso a las personas más peores. He aggravates what is already within. Él intensifica esas cosas malas que provienen de él, His top two names are tempter and Eh, accuser. porque él es un acusador y un tentador. In temptation, Satan tries. Y en la tentación, lo que Satán intenta, Tries to get us to think highly of God's love, él intenta hacernos pensar como el amor de Dios but love is holiness. nos echa mentira, nos quiere trastornar ese pensamiento que tenemos de Dios y de santidad sobre Dios. In accusation, Y la acusación he tries to get us to think nos intenta hacer pensar to love ourselves. que no nos amemos a nosotros mismos. He hides God's love. He hides God's love. He hides God's love. He doesn't show God's love. Él algo que no hace es mostrar amor de Dios, sino como que lo quiere ocultar de nosotros And he plays up God's holiness, y quiere jugar al rol de santidad de Dios, resulting in us living lo que resulta en nosotros in shame. en vivir una vida con vergüenza tal vez. Satan accuses us in many ways El diablo nos viene y nos acusa en muchas maneras by getting us to look more into our sin para que nosotros empecemos a ver a nuestro pecado than our Savior, en vez de mirar a nuestro Salvador, by causing us to obsess over lo que ocasiona que nosotros nos molestemos demasiado, past sins, empecemos a caer en malas cosas, often sins that cannot be undone, empecemos a pensar a menudo en pecados que decimos, no, pues no voy a salir de ahí, like hurting someone. como el lastimar a alguien. But by making Christians think suffering Pero cristianos que están sufriendo, or trials, ujú. suffering or trials are punishments, Otra cosa es que nos hace pensar es que cristianos son castigados and that God is a distant God. y que Dios es un Dios que está bien lejos de nosotros. Todas esas cosas son las que el enemigo nos quiere poner en nuestra mente By making us think that sinner struggles y hacernos pensar también que todos esos pecados con los que batallamos and feelings like despair y sentimientos malos and depression y depresión are struggles that Christians shouldn't have y batallas que los cristianos según no deberíamos tener or no one else has. o que nadie más tiene, This usually results in us que cuando el enemigo viene y nos dice todo eso, el resultado es isolating ourselves from everyone. aislarnos nosotros mismos de los demás. You have to stand firm in the Lord, Nos tenemos que parar firmes en el Señor, stand firm in His power and truth. mantenernos firmes en su poder y en su verdad. Something as simple as recalling Y algo tan simple como recalling to ourselves in the truth about God's character. algo que nosotros debemos recordar sobre el carácter de Dios. We can remind ourselves and other believers Debemos recordar su carácter y nosotros como creyentes también recordarle a los demás that our reality is in Jesus. que la realidad es Dios. He is our victory. Él es nuestra victoria. In 1 Corinthians Y 15, ahora en Primera de Corintios, verse 57, Primera de Corintios 15, 57. or 15, verse 57. Sí, Primera de Corintios 15, 57. Lean into the Lord and His
provisions, the world, the Holy Spirit, prayers, and community. Primera de Corintios 15:57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. The truth is, Satan is a thief of joy. The truth is, Satan is a thief of joy. La verdad aquí es que el diablo es un ladrón del gozo solamente And his end is near. y su fin está cerca. We have the full armor of God to protect us Nosotros tenemos la armadura completa de Dios as we battle against his schemes. mientras peleamos contra el enemigo. Nosotros tenemos esta armadura que Dios nos da. The truth is, you are loved by God, Porque la verdad aquí es que somos amados por Dios and you're not alone. y no estamos solos. I'm going to tell you a little bit about the armor of God. Les voy a compartir un poco sobre la armadura de Dios. First is the belt of truth. El primero es el cinturón de la verdad. The truth is the belt that holds the believer's armor together. El cinturón de la verdad es el que mantiene a todos los creyentes con la verdad de que Dios es bueno. In John 14, verse 6, Y en Juan 14:6, we must know this truth in order to protect ourselves against our flesh, the world, and the father of lies. Truth grounds us and reminds us of our identity in Christ. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. The second is the breastplate of righteousness. El segundo, la segunda parte de nuestra armadura es la coraza de la justicia. As believers, we have no righteousness. Como creyentes, a nosotros no como juzgamos con justicia. I mean, we have righteousness, but the only righteousness we have. Oh, perdón, lo dije mal. Como creyentes, no tenemos justicia, pero la única justicia que tenemos But it was given by Christ es la que Dios nos da to us. a nosotros. Our breastplate is his righteousness. Nuestra coraza es su justicia. His righteousness will never fail us. Su justicia nunca va a fallar. The third is sandals with the gospel of peace. La tercera son las sandalias con el evangelio de la paz. As believers, we should have a firm foundation in the gospel. Como creyentes y como seguidores de Cristo debemos tener un fundamento firme en Dios. We should have peace, knowing that we are secured in what Jesus has done for us. Deberíamos estar seguros y con paz de que Dios ha... What Jesus has done for us. Debemos tener la paz y la seguridad de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. The next one is shield of faith. El siguiente es el escudo de la fe. Faith is the shield of the believer, La fe es el escudo de los creyentes, of all of us. de todos nosotros. Trusting in God's power and protection. El confiar en el poder y en la protección de Dios. When the battle rages, Cuando la batalla viene, we must remember that God works all things for good. tenemos que recordar que todas las cosas que pasan, Dios las puede usar para bien. That he is always true to every promise he makes. De que Él va a cumplir cada promesa que nos ha hecho. Next one is helmet of salvation. El siguiente es el casco de la salvación. The believer's helmet is very important. El Our helmet is very important. casco, perdón. The helmet of salvation is very important. El casco de la salvación es muy importante. It is a crucial piece of the armor. Es una pieza muy importante en nuestra armadura. Without the Holy Spirit Porque sin el Espíritu Santo that enters us at the moment of salvation, que nos trae salvación, all the other armor is useless. porque si nosotros no tenemos este casco de la salvación, Salvation empowers us to fight. cualquier otra parte de la armadura no tiene tanto poder, porque la salvación nos... I didn't say because. Salvation empowers us to fight. Porque la salvación nos empodera, nos da poder para combatir.
It protects us in our weaknesses. nos protege, nos da fuerzas en nuestras debilidades, Without salvation, there is no victory. y porque sin salvación no hay victoria. Next one is sword of the Spirit. El siguiente es la espada del Espíritu. Our sword is the word of God. Our sword is the word of God, Nuestra espada es la palabra de Dios, both written and when we speak it. It is both written and when we speak the word of God. y esa la usamos nosotros cuando vamos y compartimos y hablamos de la palabra. Every other piece of armor protects us against the attacks. Every other piece of armor protects us. Las otras las otras piezas de la armadura son para como protegernos de otras cosas, But this one is special. pero esta es especial, With God's word, porque con la palabra de Dios we are truly able to fight and defeat all enemies. podemos nosotros combatir al enemigo y atacar al enemigo. If we use the word of God, Si nosotros usamos la palabra de Dios, nothing can stand against us. nada puede estar en contra de nosotros, nada puede atacarnos, perdón. And then the last one is prayer. La última es la oración. In prayer, we show resilience. Hmm? Resilience in prayer. Y en nuestra oración nosotros mostramos como nuestra confianza en Dios. We show God that we are going to act and move. Nosotros le mostramos a Dios que vamos a actuar y que vamos a movernos. Our entire armor is rooted in His Spirit. Que toda nuestra armadura está fundada en nuestro espíritu. Without God's presence, Y sin la presencia de Dios, we are powerless in His fight. We are powerless in the fight. no tendríamos tanto poder en la batalla. That's about it. Y, And that's it. y eso es todo. Thank you. Gracias. Gracias, Andrew. Un aplauso para que se sienta bien. Perdón porque las palabras estaban muy complicadas y estaba un poquito difícil traducir, pero ahí intenté hacerlo mejor. Pero sí, no, el mensaje creo que fue un poco claro, que pues cada pieza de la armadura que Dios nos da es muy importante y uno podría decir, no, pues yo puedo ir con esto y el otro, pero el cinturón no me lo llevo, o el casco no, o me voy sin espada. No, todas las piezas de la armadura que Dios nos da son muy importantes. La oración, la espada del Espíritu, cualquier cosa, porque, no sé, creo que si están ahí es porque Dios consideró que eran importantes y que iban a ser necesarias para combatir al enemigo. Pues bueno, quiero agradecerles a todos por recibirnos, por estar aquí en esta noche acompañándonos y por escuchar de lo que Dios ha hecho en la vida de estos chicos y en lo que sigue haciendo, porque muchos, no sé, acaban de dar su vida a Dios, muchos están teniendo su primer encuentro con Dios y es hermoso, no sé, como uno que los conoce y sabe de lo que vienen, sabe de lo que Dios los ha sacado y mirarlos aquí enfrente predicando, mirarlos aquí enfrente compartiendo de Dios, compartiendo testimonio. Es un ánimo muy grande para que si ustedes conocen de alguna persona, algún familiar o algún hermano que está en su corazón, que ustedes tienen como un pesar, como quisiera que este hermano cambiara, de verdad Dios puede hacerlo, porque lo escuchamos, ¿no? Con Judah, cómo estuvo perdido en ciertas cosas. Y miren ahorita compartiendo su testimonio en otro país, en una iglesia en Toluca. Eso es un testimonio, el solo escuchar cómo Dios lo sacó de tantas cosas tan feas y lo tiene aquí enfrente compartiendo un testimonio en la iglesia. Y como Abigail, después de eso tan feo que le pasó en su vida, yo no logro entender aún cómo después de algo tan duro y tan difícil, decidió regresar y estar aquí con ustedes y compartir de lo que Dios hizo en su vida, cómo le dio tantas fuerzas en ese momento tan duro, porque es muy difícil la pérdida de un ser querido y
muchas veces lo que pasa es que uno se va hacia abajo y se enoja con Dios, ¿no? ¿Por qué Dios? Pero ella decidió regresar y creerle a Dios y decir, Dios, yo voy a seguir haciendo tu obra porque durante los primeros 3 meses hiciste una obra bien bonita y quiero que la sigas haciendo, ¿no? Y yo poder demostrarle a los demás que no importa qué tan fea fue la situación o lo que me acaba de pasar, si uno viene a ti y te pide fuerzas y llama a tu nombre, Dios va a venir, te va a escuchar, te va a perdonar y te va a dar las fuerzas y el consuelo que necesitas. Muchas veces, no sé, a veces cuando vamos a hacer ministerio a las calles, a hablar de Dios, y uno se topa con una persona que está sufriendo mucho en casa, ¿no? Y ellos creen como que uno lo sabe todo. Y vienen con preguntas tan difíciles como, ¿por qué Dios permitió que se me muriera un familiar? ¿Por qué Dios permitió que yo creciera con un padre abusivo? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto y esto y esto? Dios es bueno, ¿por qué pasa eso? Y yo digo, bueno, hermano, yo no lo sé todo, ¿verdad? Pero yo he encontrado paz con esta respuesta. Me ha traído paz a mi vida y me ha hecho entender este tipo de cosas. Y es que, miren, el enemigo lo que quiere, el diablo, es atacar a Dios. Y él no puede tocarlo. Y entonces, pues, ¿qué va a hacer? Pues va a atacar lo que más ama, ¿no? Que somos nosotros, a sus hijos, a sus hijas. ¿Y de qué manera lo puede hacer? Llevándose la vida de familiares, trayendo problemas con drogas, en la casa, en el hogar, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Y todo ese tipo de cosas de las que uno podría quejarse con Dios. ¿Y Dios, por qué lo permites? Pero Dios lo permite por amor. Y sí, de verdad, a mí me costó muchos años entender por qué Dios permitía este tipo de cosas que nos compartieron nuestros hermanos. ¿Por qué, Dios? Si tú eres todopoderoso, ¿por qué lo permites? Por amor. Porque a través de esas situaciones tan difíciles, Dios va a desarrollar en nosotros esas virtudes del corazón que son las más bonitas, ¿no? Las más valiosas, como la confianza en Él, la resiliencia, la perseverancia, la paciencia, la dependencia de Dios. Porque si uno está en su momento más alto en su vida, uno dice, no, Dios, pues ¿para qué te necesito, no? Lo he escuchado muchas veces en personas que lo tienen todo, tienen la vida hecha. Pues yo para qué vengo a Dios, hermano, si yo tengo todo, dinero, familia, esposa, hijos, lo tengo todo. Sí, pero no lo tienes todo. No tienes a Jesús en tu vida y eso es lo que debería ser tu prioridad, porque el dinero no te va a dar la felicidad que tú necesitas. Todo eso que te está trayendo gozo y llenura ahorita, eso se va. Pero el amor de Jesús y ese gozo que nos da nunca se van. Eso siempre están ahí. Perdón, me fui poquito de este punto y yo no iba a compartir esta palabra. Yo ya iba a terminar la predica, ya me iba a ir, pero no sé, me sentí animado a compartirla porque sí, les decía, lo que quiere el enemigo es atacar a Dios y como no puede atacarlo, entonces va a atacar a sus hijos. Como un amigo, ¿no? En la escuela muchas veces uno no puede ir a atacar a cierto niñito, entonces va y le da donde más le duele, ¿no? Le poncha la pelota, le esconde algo y le da donde le duele. Y es el enemigo igualito, quiere darle donde más le duele a Dios, que son sus hijos y sus hijas. Y entonces, cuando uno le pasa este tipo de cosas que nos compartieron nuestros hermanos, uno se va y se queja con Dios por lo que el enemigo nos hizo. Pero también uno tiene como lógica, ¿no? Dios, ¿por qué lo permites? A mi cabeza no cabe por qué un padre deja que sus hijos sufran. Pero un ejemplo muy sencillito es, yo creo que aquí las madres me van a entender, cuando los hijos van al kinder, ¿no? Uno los lleva y saben que van a llorar a todo lo que da. Y saben que en cuanto los dejen, luego van a empezar a llorar, chillar, mamá, no me dejes y no sé qué. Y ustedes como madres saben que los niños van a llorar. Saben que van a sufrir, que van a regresar quejándose, mamá, que tal chamaco me estuvo haciendo bullying, o que me quitaron mi lonche, o que esto y el otro. Y ustedes como madres saben que los niños van a sufrir, pero lo permiten por amor, porque no lo hacen por hacerle un daño a los niños. Lo hacen por amor, porque saben que a través de ese sufrimiento que van a pasar los chamacos, los niños van a crecer, van a madurar, van a aprender muchísimo. Y es lo mismo con Dios.
Cuando uno viene y se queja con Dios, Dios, ¿por qué permitiste esto? A mí Dios me ha dicho, lo permití por amor. Yo sabía que ibas a sufrir, yo sabía que ibas a llorar, que te iban a molestar, que te iban a quitar el lonche. Pero lo hice por amor, porque yo estaba seguro, yo sabía que tú ibas a crecer a través de eso, que tú ibas a madurar, que tú ibas a aprender a depender de mí, que tú ibas a aprender que el mundo no te va a dar eso que tú quieres, esa alegría. Los deportes no te lo van a dar, nada de eso, solo Dios. Y ese es mi ánimo en esta noche, hermanos, que yo no sé por qué situaciones estén pasando, pero si por su cabeza o su corazón ha pasado, ¿por qué Dios lo permite? Si yo voy a la iglesia, si yo ayudo en la iglesia, si yo ayudo a los pobres, si yo ayudo acá y allá, ¿por qué Dios lo permite si estoy siendo una buena persona? Por amor lo permite, porque a través de esos momentos difíciles, Dios va a pulir nuestro corazón. Dios nos va a enseñar bastantes cosas, no sé lo que Él les pueda enseñar en diferentes casos, son diferentes virtudes, pero en la vida de estos chicos fue el aprender a depender de Dios, el aprender a recargar sus fuerzas en Él. Y a lo mejor en ustedes puede ser lo mismo, puede ser diferente, pero definitivamente si están pasando por un momento difícil, es por un propósito. Ahí está la historia de Job, ¿no? Cómo Dios permitió todo ese sufrimiento con un propósito. Y cualquier cosa que nos esté pasando a nosotros también es con un propósito. Y los animo a que cualquier mala situación volteemos a Dios para pedir ayuda en vez de para venir a quejarnos con Él de Dios, ¿por qué lo permites? Porque Dios nos va a decir por amor, porque sé que vas a crecer a través de eso. Así que quisiera cerrar en oración y que pueda pasarle el micrófono al pastor. Padre, gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad tan grande de venir aquí a esta iglesia a compartir tu palabra y poder animar a nuestros hermanos.